Muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto Enrique García Rivero. Soy profesor principal de la Escuela de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en la tarde de hoy vengo a compartir con ustedes una charla sobre geografía médica y la lucha contra el coronavirus. Esta charla está enmarcada en una serie de conferencias que impartirán colegas de la universidad, tratando de diferentes aristas este tema de la pandemia del coronavirus. Como el tema es de la geografía médica, no es un tema, digamos, de un gran dominio público, pues nos parece que debemos comenzar con una introducción sobre la geografía médica, que es el tema fundamentalmente a tratar ahora. Bueno, se sitúa los inicios de la geografía médica eh, en mediados del siglo XIX, cuando hay una epidemia muy grande de cólera en Londres, pues el médico John Snow, debido a que esta enfermedad había producido una mortalidad muy alta, Snow lo primero que hizo fue establecer un listado de todas las personas fallecidas y ubicarlas espacialmente, es decir, dónde vivía cada persona. Y a partir de ahí, él elaboró un mapa que no era muy usual que en aquel momento los médicos trabajaran con cartografía, pues él en un plano de la ciudad elaboró un mapa en el cual situó todos los casos. Es este mapa que estamos mostrando ahora, que lo realizó Snow en 1855, y como podemos ver en círculos concéntricos vamos viendo cómo el número de casos va siendo cada vez mayor hacia el centro del círculo. Bueno, aquí coincidentemente había una bomba de abasto de agua. Remóntese que estamos hablando de 1850, la Inglaterra de 1855, había una bomba que suministraba agua a los pobladores y en principio pensaron que esa bomba podía tener algún problema. No obstante, esta suposición todavía era bastante débil porque se pensaba que el cólera estaba asociado a la ingestión de diferentes alimentos. Bueno, pues bien, este doctor se dio cuenta que si bien cerca de esa bomba de agua existía un número mayor de casos, muy cerca también de esa bomba había una taberna, había un hospital y habían otros lugares que no se alimentaban de esa bomba y tenían un número de casos muy bajo. Él logró analizar las diferentes fuentes de abasto y se da cuenta de que existe otra bomba que está situada aguas abajo del río, es decir, después que el río pasaba prácticamente por dentro de la ciudad, de donde se alimentaban la mayoría de las personas que estaban relacionadas con la mayor densidad de casos. Por lo tanto, él en gestiones que hizo con la municipalidad, pues logró que esta bomba fuera cerrada, y con el cierre de esa bomba la epidemia acá terminó rápidamente. Esto es una de las primeras veces en la que la ayuda de la cartografía, que es una herramienta propia y fundamental de la geografía, se empleaba para combatir una epidemia. Por lo tanto, se habla de que este puede ser el inicio de los estudios de la geografía médica, aunque no realizada por un geólogo. Y para hacerle, digamos, un breve resumen del nacimiento y evolución de la geografía médica, podemos decir que ya en 1925 sale un primer texto en el cual habla de que las enfermedades pueden ser también un objeto de estudio preferente para la geografía, y ya en 1930 la geografía médica nace como un subcampo disciplinario de la geografía. Se comienzan a desarrollar metodologías, etcétera, y Max Sorel es uno de los propulsores del enfoque ecológico, que llamó la atención sobre las potencialidades de la perspectiva geográfica
para el estudio de las enfermedades infecciosas y parasitarias cuyos ciclos de desarrollo se encuentran más o menos condicionados por el entorno, es decir, por el medio que nos rodea. A partir de sus formulaciones, se plantea entonces que parte de la geografía está interesada en los efectos que puede tener el medio físico y el medio humanizado en la aparición y difusión de las enfermedades, sobre todo aquellas que tienen un carácter infeccioso, es decir, son enfermedades de transmisión. Ya existe un importante reconocimiento en 1949 de la Comisión de Geografía Médica de la UGI, de la Unión Internacional de Ciencias Geográficas, reconoce ya a la geografía médica como una de sus comisiones. Los años o la década del 60 y del 70 son décadas de un importante desarrollo de la geografía médica. En los años 70, a raíz de la introducción del paradigma teórico cuantitativo, es decir, las investigaciones comenzaron a ser mucho más cuantitativas porque comenzaron a aparecer toda una serie de técnicas empleadas en geografía, estadísticas, cartográficos, de análisis espacial, pues van permitiendo identificar las pautas de la distribución de las enfermedades, definir las leyes que expliquen las variaciones espaciales de su incidencia, y esto tiene una aplicación muy importante en todos los estudios epidemiológicos. En este nuevo campo disciplinario, que también se da en llamar geografía de la salud, geografía médica, geografía de la salud, comienza más bien a llamarse geografía de la salud cuando también este tipo de investigación comienza a estudiar lo que son las instituciones médicas, su ubicación, su optimización, etc. Esta nueva orientación hace que tenga como objetivo fundamental la comprensión de la salud humana en su contexto social, cultural, político y económico. En esta línea de tiempo se resume brevemente, digamos, la historia de la geografía médica a finales del siglo XVIII, bueno, los tratados estos de topografía médica, donde ya se va trabajando, hay una preocupación del impacto del ambiente sobre, digamos, la vida de las personas. Bueno, la revolución industrial con la generación del proletariado y la gran cantidad de obreros, pues hace que se vaya tomando un interés por la salud de los trabajadores, la vivienda de los obreros, las enfermedades profesionales en las fábricas, etc. Ya de principios a mediados del siglo XX, con este enfoque ecológico físico, pues se van estudiando cuál van siendo la distribución espacial de enfermedades infecciosas, parasitarias, endémicas, epidémicas, y ya ahí vamos viendo que hay una geografía médica de carácter regional y nacional, más que todo en los climas tropicales, muy complicados por enfermedades, digamos, de tipo epidémica. Como decía, en el 49, en el Congreso de Lisboa, el reconocimiento oficial de la geografía médica, y en 1976, en el Congreso de Moscú, se reconoce como geografía de la salud, donde se incorpora la distribución y accesibilidad del equipamiento sanitario y los servicios médicos también como objeto de estudio de la geografía de la salud. En la actualidad, bueno, si dijéramos qué concepción existe en la actualidad, la geografía médica es la rama de la geografía que se ocupa del estudio de los efectos del medio ambiente en la salud de las personas y de la distribución geográfica de las enfermedades, incluyendo también el estudio de aquellos factores ambientales que de una forma u otra van a influir en su propagación. El objeto de estudio entonces de esta geografía médica o geografía de la salud es, digamos, el humano, su comunidad y la sociedad, el estudio de las regiones de salud, de las relaciones mutuas entre el individuo, el medio natural, los vectores que transmiten las enfermedades, los factores de riesgo o propensión al deterioro de la salud de una población y las condiciones, digamos, de infraestructura y atención de los servicios de salud de una comunidad, que es lo que hace que ya en la actualidad se hable
de geografía de la salud como un concepto un poco más grande o más amplio que el de geografía médica. Actualmente la geografía médica y de la salud es un campo realmente que está plenamente consolidado. Existen toda una serie de publicaciones científicas ampliamente reconocidas, existen maestrías, doctorados, cátedras universitarias que trabajan todos estos temas de geografía médica y de la salud, y los tres aspectos fundamentales que abordan, por tratarlos de sintetizar de una forma bastante general: la distribución de la mortalidad y la morbilidad, importante, cómo están distribuidas las enfermedades y cómo están distribuidas también el impacto de esas enfermedades sobre la mortalidad de las personas, la difusión de las enfermedades, cómo se propagan las enfermedades, que es distinto a cómo están distribuidas, cómo se propagan, y la utilización de los equipamientos y servicios de salud. Como se dan cuenta, estas tres direcciones fundamentales de la geografía médica o de salud son direcciones que tienen un amplio uso en todas las epidemias, como esta epidemia actual que tenemos del coronavirus. Como tal, la geografía médica tiene un enfoque social importante, que más que todo se desarrolla a partir de los años 70 y va a definir la salud en función de la capacidad del ser humano para adaptarse a su entorno físico y social. ¿Qué pasaba? Con anterioridad, un poco que se veía, la medicina veía la enfermedad sin tener en cuenta el entorno físico y social de esta enfermedad y del individuo que la tenía como tal. Otra cuestión importante, aquellas enfermedades que van surgiendo como consecuencia de la acción antrópica, del entorno, de la desigualdad de los recursos a escala mundial, aquellas enfermedades que tienen también un carácter profesional, que tienen un carácter laboral, y por último, el carácter aplicado de esta geografía médica al sostener que su finalidad consiste en emplear los conocimientos, métodos y técnicas de la geografía para contribuir a mitigar las incidencias de las enfermedades. Hasta aquí un poco le he dado una panorámica de lo que es geografía médica como disciplina. Ahora quisiera, en el tiempo que nos queda, ver algunos ejemplos de aplicaciones de esta geografía médica a la salud. Bueno, como tal, la geografía es una de las pocas ciencias que logra incluir o logra unir ciencias naturales con ciencias sociales. Cuando hablamos de ciencias sociales, bueno, toda la rama de la geografía humana, y cuando hablamos de ciencias naturales, bueno, toda la rama de la geografía física. Por lo tanto, no por gusto, la geografía desarrolló la geografía de la salud o la geografía médica, ya que tenía, al abarcar estas dos grandes ciencias, tenía las posibilidades de estudiar sus interrelaciones y a partir de ahí establecer una serie de regularidades, factores, etc. Las herramientas fundamentales con que está pertrechada esta geografía médica o geografía de la salud, pues bueno, primero que nada, tienen que haber datos. Es decir, tienen que haber bases de datos y bases de datos georreferenciadas que permitan trabajar con toda esa información. También se auxilia mucho de la cartografía digital. En la actualidad, los grandes volúmenes de datos no se pueden seguir trabajando como se trabajaban 3 o 4 décadas atrás de forma analógica. Se trabajan de forma digital a través de imágenes satelitales, de planos topográficos digitales, que a su vez están georreferenciados a partir del uso de los sistemas de posicionamiento global, los GPS, GLONASS, etc. Y todos ellos van a contribuir con su información y sus herramientas a los sistemas de información geográfica, que son aquellos sistemas capaces de almacenar, procesar y representar la información geográfica georreferenciada en una sola plataforma, y a partir de ahí construir mapas temáticos, mapas sintéticos, etcétera, que nos van a ayudar a estudiar y comprender el comportamiento de las enfermedades. Uno de los aportes también, digamos, importantes desde el punto de vista metodológico y teórico de la geografía médica o la geografía de la salud fue sugerido por Good en 1987
que un trabajo que estaba haciendo en Kenia se da cuenta que de todos estos problemas que tienen carácter epidémico, etcétera, habían toda una serie de barreras que condicionaban el acceso de la población a los servicios sanitarios o a los servicios, digamos, de salud. Como eran 4 palabras en inglés y las 4 comenzaban con A, pues bueno, se le llamó el modelo de las 4 A's, que son ability, la disponibilidad de los servicios, accessibility, el transporte, las carreteras, así cómo se pueden comunicar, el coste de la asistencia y los tratamientos en relación a los ingresos, la aceptabilidad, es decir, la distancia sociocultural entre la población y los profesionales sanitarios. Hay lugares donde la medicina tradicional es muy fuerte y muchas veces incluso hay un rechazo a la medicina, digamos, más moderna, y otras veces es lo contrario. Y por último, en los últimos años se le ha adicionado una quinta, digamos, dimensión, que es la calidad de los servicios. Porque todo lo anterior puede estar, pero si no tiene una calidad aceptable, pues evidentemente no se va a cumplir el hecho de que la salud esté al alcance de todos y para todos. En estos momentos la geografía médica está jugando un papel bien importante en la lucha contra el COVID-19, y aquí le pongo algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, este sitio que comenzó muy rápidamente cuando comenzó la pandemia del hospital Johns Hopkins, bueno, es un soporte permanente y está dando en tiempo real cómo se comporta la epidemia en todo el mundo. Esta imagen que le traigo acá es una imagen reciente de las 12 acá del día 23 a las 12:53 hora de Estados Unidos, y como ustedes ven acá están los datos de diferentes países con las muertes, con las evoluciones, y ahí se puede entrar a más detalle y ver muchas cosas. Por ejemplo, yo hice un zoom en Perú y aquí vamos a ver en Perú para el día de hoy, por ejemplo, cuántos muertos, cuántos tenemos muertos, cuántos casos confirmados hay, y si usted sigue preguntándole al sistema, pues el sistema le va a seguir dando información a un mayor detalle. Esto es una herramienta que está a disposición de todo el mundo de forma mundial y permite tener una información y un control de cómo se va moviendo la epidemia a nivel internacional. Esta otra universidad, la de la Universidad de Washington, el laboratorio de GIS humanístico, también tiene un mapa en el cual todos los países van a estar categorizados por el número de casos. Aquí tenemos también a Perú en el día de hoy, 530 casos, los casos confirmados, los gráficos, las tendencias, es decir, le permite a usted, y esto es gracias a que toda la información ha sido georreferenciada, ha sido montada en bases de datos y ha sido mapificada, como ustedes ven aquí, en este lugar a nivel de país. En el caso ya del COVID y la geografía médica y el Perú, pues bueno, quisiera detenerme ya por último en este cuadro donde he puesto un poco las potencialidades de esta disciplina en la situación actual del Perú. Por ejemplo, ante la epidemia, el gobierno y el país declara una política de aislamiento social, la cuarentena. Bueno, la geografía médica, los sistemas, las herramientas que tiene, le van a permitir identificar personas que no pueden trabajar y dejan de recibir ingresos. Bueno, ¿cómo lo vamos a identificar? A partir de, por ejemplo, de datos del censo del 2017 y de diferentes registros y bases de datos existentes. Por esta parte. Por otro lado, es interesante, es importante identificar hogares de muy bajo ingreso en situación de pobreza. Bueno, aquí al sistema lo vamos a alimentar entonces con las encuestas de los hogares, también con el censo del 2017, con los mapas de pobreza de Perú. Se han hecho diferentes estudios de pobreza, están los mapas de pobreza, y al final todo esto nos va a permitir, por ejemplo, nos va a ayudar, le va a ayudar al Estado para la emisión de los bonos y las canastas de alimentos a las familias desfavorecidas, porque a partir de ahí vamos a tener bien ubicado, hablo bien ubicado, a partir que la información está de partida de censo de los diferentes registros esté lo más actualizada posible. Sabemos que no siempre es así y que hay dificultades
con parte de esta información, pero con la información que se tiene, se va a poder optimizar la emisión de los bonos y aquellas canastas de alimentos a familias desfavorecidas. Por ejemplo, esto lo vamos a hacer todo a partir de la implementación de estos SIC, de la georreferenciación, de la gestión de bases de datos y de la cartografía digital. Y por otra parte, ya en el caso de propiamente ya de los acciones a tomar, pues nos va a permitir entonces conocer cuál es la distribución geográfica de los montos entregados a la familia por distritos de infraestructura bancaria, es decir, podemos saber realmente, según las áreas, cuáles son aquellos bancos que van a tener una mayor visita de personas para cobrar los bonos, podemos entonces reforzar ahí toda una serie de actividades, o podemos entonces ver en qué manera podemos diferir personas hacia otros lugares, la asignación de los presupuestos a los distritos para otorgar la canasta de víveres. Vamos a saber entonces cada distrito qué cantidad de familias va a tener, dónde las va a tener, dónde mejor ubicarlo, la organización de entrega física de ayuda en los hogares, ya de una forma más puntual, cuáles son aquellos hogares que requieren una entrega directa, etcétera. Y por otro lado, ya desde el punto de vista del país como ministerio, como infraestructura de salud, le va a permitir también identificar la infraestructura de atención de salud, las camas que hay de ingreso, las camas que hay de uso, de UCI, aquellos insumos necesarios, es decir, poder estructurar desde el punto de vista espacial hacia dónde dirigir esas cuestiones, con qué contamos en cada distrito, la creación de nuevas capacidades de ingreso, las rutas críticas para los diferentes niveles de atención, cuando una persona enferma acá, hacia dónde lo podemos mover, por qué lo movemos aquí, no lo movemos hacia acá, la detención, caracterización y monitoreo de puntos focales o calientes, de incremento de los focos de infección, es decir, a nivel de distrito, a nivel de provincia y de regiones. También acá en Perú se está monitoreando cuál es la evolución de la enfermedad y cuáles son las características hoy en día de cada uno de los distritos. Acá, como vemos, por ejemplo, este es el mapa del coronavirus de Perú en vivo, está en directo, constantemente podemos accesar a ese mapa donde nos va dando la cantidad de casos que hay en tiempo real. Este es el mapa de el día de hoy. También tenemos este mapa le añado mapa de calor, en cartografía se llama a veces mapas de puntos calientes, y nos va dando también cada uno de los distritos cuál es la cantidad de casos. Eso le va a permitir al Estado, a las autoridades, etcétera, tomar decisiones, visualizar. Nos sirve a nosotros también, a las personas, para saber aquellos lugares más peligrosos para visitar porque tienen una incidencia mayor de casos. Es decir, todas estas herramientas de la geografía médica o de la geografía de la salud pueden ser puestas a la disposición y están siendo puestas a la disposición de las autoridades, de las diferentes instituciones del país para lograr detener y vencer esta pandemia que está trayendo lamentables consecuencias para la vida y la economía de la mayoría de las personas del mundo como tal. Aquí le decía, por ejemplo, ejemplos de mapas que están elaborados en Perú, el mapa de pobreza, esta información cartográfica que entra a alimentar, por ejemplo, estos sistemas y después nos permite tomar decisiones, etc. No quería hacer más larga la charla, solamente quería llamar la atención sobre esta disciplina de la geografía médica o la geografía de la salud y aquel aporte que puede y está brindando al combate del COVID-19 en el Perú y en el mundo. Muchas gracias por su atención y que pasen un buen día.